Medidas de dispersión para datos agrupados. Para estos cálculos necesitamos tener una tabla como la que se muestra en la pantalla, donde ya tenemos calculado el punto medio y ya tenemos contada la frecuencia. Luego el siguiente paso consiste en multiplicar el punto medio por la frecuencia. En este caso entonces 10.5 por 5 es 52.5. 15.5 por 14, 217. 20.5 por 20, 410. 25.5 por 28, 714. 30.5 por 22, 671. Finalmente, 35.5 por 16, 568. Procedemos a hacer las sumas. En el caso de las frecuencias, obtenemos que 5 más 14 más 20 más 28 más 22 más 16 nos da 105. Y en el caso de la suma de la frecuencia por el punto medio, el resultado es 2632.5. Una vez que tenemos estos datos, es importante recordar que debemos calcular la media. En este caso, recuerden que la media es X con una barra en la parte superior, donde lo que vamos a hacer es el cálculo de X por la frecuencia, sería su suma, pero eso ya lo tenemos, dividido entre N. En este caso, entonces, sería 2632.5 dividido entre la cantidad de datos de la frecuencia, que sería 105. En este caso obtenemos un resultado de 25 con cifras decimales, pero para mayor facilidad del cálculo, entonces lo vamos a dejar en 25. Una vez que hemos calculado la media, procedemos a determinar el punto medio menos la media elevado al cuadrado. Recuerden que aquí la media la acabamos de determinar, es 25. O sea, el punto medio restado de 25 para todos los casos de cada uno de los intervalos que tenemos. Entonces, para este caso, sería 10.5 menos 25 elevado a la 2, lo que nos da un resultado de 210.25. Siguiente caso, ¿qué sería? Sería 15.5 menos 25 elevado a la 2, lo que nos da 90.25. Y así sucesivamente llenamos la tabla. En el siguiente caso, entonces, el resultado es 20.25, 0.25, 30.25. No olviden, ¿qué dice la fórmula? La fórmula nos dice punto medio, aquí tenemos el punto medio, menos el valor que obtuvimos en la media, o sea, 35.5 menos 25. Y luego ese resultado lo elevamos a la 2. Mucho ojo en la calculadora porque hay que explicarle bien a la calculadora al momento de hacer el cálculo. ¿Qué significa eso? Que si voy a hacer 35.5 menos 25, una vez que he ingresado esta operación le doy igual y después elevo al cuadrado o uso paréntesis y elevo al cuadrado para que me dé el valor correcto. Si no, la calculadora pues entenderá otra cosa. Bueno, una vez que tenemos esta columna de operaciones, entonces procedemos a la última columna, que es, de acuerdo a lo que dice aquí, el punto medio menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia. Básicamente es el cálculo anterior, pero esta vez multiplicado por la frecuencia. Vaya, en la primera fila sería multiplicar por 5. Y eso nos da un resultado de
1051.25. En el siguiente caso, entonces, estaríamos multiplicando por el valor de la frecuencia, que sería 14. Y entonces eso nos da un resultado de 1263.5. Y así sucesivamente. En el siguiente caso sería 405, en el que le sigue 7, en el que le sigue 665.5 y finalmente 1764. Por último, vamos a hacer la suma. Y al sumar todos estos elementos de esta última columna, obtenemos como resultado 5156.25. Ahora que tenemos estos valores, entonces vamos a proceder a aplicar las fórmulas. Aquí tenemos las fórmulas escritas y vamos a iniciar con la varianza. En el caso de la varianza, entonces, vamos aquí a sustituir. Ya tenemos la suma. La suma es 5156.25 dividido entre n. O sea, el total de la frecuencia, que en este caso nos dio 105. Al hacer la división, entonces tenemos por resultado 49.11. Recuerden que la varianza es un resultado que está elevado a la 2. Ahora, para calcular la desviación estándar es precisamente ese mismo resultado al cual le vamos a sacar la raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada de 49.11 que nos da 7. Nos da con algunas cifras decimales, pero para mayor facilidad de nuestros cálculos y de la interpretación, lo vamos a dejar en 7. Finalmente, el coeficiente de variación, recuerden que es la desviación estándar, que en este caso nos dio 7, dividida entre el valor total de la frecuencia, que en este caso es 105. Y esto se puede dejar al tanto por 1 o al tanto por 100. La costumbre es dejarlo al tanto por 100 y al hacer las operaciones nos da 6.67%.